En la primera charla sobre fenómenos capilares vimos los conceptos básicos que manejan estas fuerzas dentro del reservorio y mencionamos la forma en que compiten las fuerzas capilares con las otras fuerzas del reservorio. Hay otra fuerza que también es espontánea, que son las fuerzas gravitatorias. No las manejamos nosotros, al igual que las capilares. Y las fuerzas externas, las que sí manejamos nosotros, mediante acciones de bombeo fundamentalmente. Mencioné que los reservorios tight y los shale actualmente obedecen a la denominación de no convencionales fundamentalmente porque las fuerzas capilares pasan a ser dominantes en esos escenarios, si no dominantes, por lo menos competitivas. La ingeniería de reservorios clásica, ya lo mencioné, toma las fuerzas capilares como una especie de factor de corrección de las ecuaciones y de los modelos que se manejan. A modo de ejemplo, utilicé un pequeño reservorio casero, que era este mismo, que vimos cómo espontáneamente absorbía agua hasta llenarse por completo. No mencioné algo que ahora lo voy a mencionar y que puede resultar obvio o no. No existen reservorios de este tamaño, reservorios de gas. Esto se parece en alguna medida a uno de los dos tipos de trampas típicas del subsuelo. Las trampas estructurales, al estilo de los anticlinales, como sería esto, con cierre por todos los lados y un entrampamiento en la parte alta de la estructura. Las otras trampas son con buzamiento regularmente, ya sea también por fallamientos y cierres o por cambio de calidad del material que compone el medio poroso, lo que llamamos una trampa estratigráfica. En cualquier caso, hablamos de diferencias de nivel entre la base de la estructura que nos interesa, que es donde está el nivel de agua libre regularmente, los reservorios convencionales, y el tope de la estructura, que es el punto más alto que admite hidrocarburos, de unos 10, 20, 30, 100, 200 metros como máximo. Hay de mayor espesor, pero la gran mayoría de los reservorios caen dentro de esa categoría. Este sería un reservorio de 10 centímetros. Como ya vimos, el agua ingresa espontáneamente hasta inundarlo por completo. Bueno, en realidad esto no es algo que ocurra, o lo que yo mostré el otro día no era un fenómeno propio de la naturaleza en principio, dado que en subsuelo el material sedimentario típico de este tipo de estructuras ya está inundado con agua. No se inunda como acción humana, excepto cuando empezamos las acciones de recuperación adicional de petróleo. Normalmente en la historia geológica, durante los eventos que transcurren desde la formación del sedimento, todo el soterramiento, los cambios estructurales, la migración del petróleo y demás, para cuando el petróleo llega a la trampa ya está inundada 100% con agua. De resultas de eso, las trampas suelen ser, en principio, sobre todo las areniscas y las areniscas arcillosas, mojables al agua. Cuando el fluido que ingresa intenta desplazar al agua, necesita hacer lo que yo mencioné ayer, un fenómeno de drenaje. O sea que la fase no mojante, la que está ingresando, tiene que desplazar a la fase que ya estaba en el reservorio y que además tiene preferencia frente a la superficie. Eso obliga a que el gas o el petróleo deban entrar a presión para desplazar al agua. Si intentáramos hacer eso en el pequeño reservorio que yo mostré en el video anterior, podríamos hacerlo. Por ejemplo,
con una manguera, con un tubito, inyectar gas por el tope de la estructura con la intención de desalojar el agua. A poco que lo intentemos íbamos a descubrir que lo único que logramos en ese caso es que el gas se escape del sistema sin desplazar al agua. Quizás desplacemos un poco de agua. Pero en cuanto dejamos de hacer presión, si esto sigue en contacto con la fuente de agua y en la naturaleza las estructuras siguen en contacto con todo el agua que está en el subsuelo, en cuanto dejamos de hacer presión, decía, el agua retoma otra vez el control de la estructura y lo máximo que pueden quedar son burbujas dispersas de gas. O sea, los reservorios no pueden ser de este tamaño. Los reservorios necesitan alturas o estructuras tales que el gas pueda permanecer dentro de la estructura, porque si no el agua lo desplaza nuevamente y por más que ingrese a presión, el agua recupera otra vez la estructura y expulsa al gas o al petróleo exactamente igual que lo vimos en el video anterior, por la base de la estructura, por lo que llamamos el spill point. O sea, en el caso del sistema que estamos analizando, necesitaríamos por lo menos un tubo que tenga un medio metro de altura. Si tuviera 1 metro, acumula más aire que lo que estamos usando como equivalente al hidrocarburo de la naturaleza. En esas condiciones sí, porque el ascenso capilar, a partir del nivel de referencia, el nivel de agua libre, solamente gana unos 10 o 20 centímetros y el resto queda para el fluido no mojante, sin posibilidad de que el agua lo expulse por fenómenos capilares. Y como la gravedad impulsa al fluido más liviano, menos denso, al tope de la estructura permanece. Claro, esto tiene una permeabilidad fenomenal. Para hacer unos primeros números, y voy a hacer una aclaración en este punto, estos videos explícitamente no incluyen ni gráficos ni ecuaciones. Por ahora no vamos a incluir PowerPoints o métodos equivalentes de introducir cosas que no se puedan explicar verbalmente o con experimentos físicos sencillos, justamente porque como el subsuelo es algo tan ajeno a la experiencia posible, cotidiana, lo que nos faltan son imágenes. Y si las imágenes que manejamos, que son las que regularmente manejamos cuando trabajamos en esta industria, son las de las ecuaciones o las de los gráficos, vamos a ir viendo cómo esas dos formas de ver el subsuelo son un poco insuficientes, por calificarlas de alguna forma, para entender qué es lo que pasa en el subsuelo. Entonces, yo decía que si estamos hablando de medios porosos, un medio poroso como este, que tiene una permeabilidad o un comportamiento similar a la arena de playa o a la arena de construcción, es capaz de generar ascensos capilares en sistemas agua-gas, agua-aire en este caso, de unos 10, 20, 30 centímetros como mucho. Eso es lo que nos permite fabricar castillos de arena, por ejemplo. Si no lo pensaron antes, las fuerzas de cohesión que permiten hacer estructuras con arena son las fuerzas capilares. No se puede hacer un castillo ni con arena seca ni con arena bajo el agua. Hace falta que las dos fases estén en contacto con el medio poroso y son las fuerzas capilares las que dan las fuerzas de cohesión, la dureza de un material que si no, no lo tendría. Esa arena, decía, tiene una permeabilidad de cientos de darcis, muy por encima de la gran mayoría de los reservorios. Y yo mencioné ayer que las fuerzas capilares crecen con la inversa del radio capilar. Voy a agregar un dato. La permeabilidad decrece con el cuadrado del radio, de los mismos capilares. Quiere decir que cuando un capilar cambiamos una estructura y de cierto tamaño de capilar pasamos a la 10ª parte de diámetro, las fuerzas capilares incrementan
10 veces, la inversa del cambio que se produjo en el radio, pero la permeabilidad decrece 100 veces con el cuadrado del radio. Son ecuaciones sencillas, se pueden encontrar o deducir fácilmente. Por ahora manejamos los números nada más. De modo tal que si en vez de 100 Darcys tuviéramos un Darcy, eso ya sí estamos hablando de reservorios de muy buena calidad, pero ya reservorios que encontramos en la naturaleza. Los ascensos capilares son correspondientes a radios 10 veces menores que los de 100 Darcys. Entonces los 10, 20, 30 centímetros se transforman en 1 metro, 2 metros, 3 metros, típico de arenas muy permeables en el subsuelo. Si otra vez reducimos la escala a 10 veces en radios porales, ya estamos hablando de no de un Darcy, sino de 10 milidarcys, la centésima parte. Y en ese caso, los fenómenos capilares ya son mucho más intensos. Ya estamos hablando no de 1, 2, 3 metros, sino de 10, 20 o 30 metros. Todavía son reservorios convencionales de baja permeabilidad, sencillamente, o no tan buena permeabilidad. 10 milidarcys sigue siendo un valor interesante. Bajamos otra vez a la escala, 100 veces en unidades de permeabilidad, y pasamos a 0,1 milidarcy. Es una de las definiciones que se utiliza para definir el tope máximo de permeabilidad de los reservorios tight. Y otra vez, las fuerzas capilares se incrementan por 10, porque los radios crecieron 10 veces. En ese caso, las fuerzas capilares generan ascensos capilares, ascensos de agua, ya no de 10, 20, 30 metros, sino de 100, 200 o 300 metros. Y ahora sí estamos en un problema, porque hay muchas estructuras de reservorios tight, de gas tight, que no tienen ese espesor. Nos encontraríamos como en este ejemplo, donde yo dije no podemos tener un reservorio con este material y de este tamaño. Bueno, los reservorios tight tampoco. O sea, el ascenso capilar sería capaz de desplazar por completo el gas del reservorio hasta que se hace discontinuo. Una vez se hace discontinuo, por mucha fuerza que apliquemos no se va a desplazar, pero perderíamos la posibilidad de tener un reservorio, una fuente de gas continua. ¿Y cómo es que existen los reservorios tight? Bueno, justamente porque no se ha llegado al equilibrio, y no les va a sorprender, una característica típica de los reservorios tight es que muchísimos de ellos están sobrepresionados, o sea, están en la etapa en la que el gas o el petróleo, pero yo me voy a focalizar en el gas, fue expulsado a presión, a sobrepresión propia de la roca madre, está tratando de alcanzar niveles superiores y en el camino se encuentra con una trampa más permeable de la cual es capaz de desplazar agua a presión. Pero sacar el agua a presión implica que lo puedo sacar estando la estructura así, así o así. Lo que importa es que yo pueda levantar presión en el sistema. Ya la gravedad afecta, pero mucho menos que lo que llamaríamos el spill point, o el punto a través del cual escapa el agua. Y eso depende de la estructura estratigráfica fundamentalmente, de la calidad de medio poroso, que puede ser más permeable en la base, en un costado o incluso cerca del tope de la estructura. Justamente este fenómeno es el que hace que los reservorios tight sean no convencionales. No convencional no significa menos permeable que lo habitual, porque la ingeniería de reservorio seguiría siendo igual de válida, pero con más tiempo de producción, cosa que solucionamos, como efectivamente solucionamos, estimulando masivamente estos reservorios. Esa es otra definición de reservorios tight, son aquellos que para ser comerciales necesitan ser estimulados masivamente, fracturas hidráulicas regularmente. Y entonces pasaríamos a tener un reservorio convencional de baja permeabilidad, pero no es así. El hecho de que el desplazamiento de agua no se produzca a través de un equilibrio capilar gravitatorio, sino a través de una fuerza o una presión externa que le aplica la roca madre,
que, para no sorpresa, muchas veces está muy cerca de los reservorios Tait. En el caso de Argentina, en Molles, la misma Molles tiene fases reservorio y fases de generación. En cuanto el gas es expulsado de la roca madre, encuentra un nivel, una estructura un poco más permeable, de la cual es capaz de desalojar agua y formar una acumulación masiva, pero no con una distribución de fluidos propia de un equilibrio capilar gravitatorio, sino de un desplazamiento a presión externa. Eso cambia las reglas de juego. Primero, desaparece lo que yo había usado ayer como referencia. Desaparece el concepto de nivel de agua libre. No tenemos algo así como que el agua ascendió a partir de un nivel. Lo voy a hacer otra vez para que lo vean. Esto sí es un nivel de agua libre, es un nivel donde el agua está en contacto con la otra fase, en perfecto equilibrio gravitatorio, capilar no hay en este caso. Recuerden, cuando yo ponía el medio poroso en contacto con el agua, se produce el ascenso capilar. Acá lo están viendo. Lo que voy a hacer hoy es dejar esto a un costado mientras seguimos la charla. Fíjense hasta dónde avanzó ya el agua. Vamos a usar esto como referencia y lo pongo acá al costado. La diferencia con la experiencia que hicimos ayer es que hoy aislé el sistema de la fuente de agua. Bueno, incluso la posición en que está puesto en este momento, esto es una muestra de lo que pasa en los reservorios de Thai gas, de gas Thai, cuando se lo fractura. La fractura es una fuente de agua temporal, a presión incluso, que no solo genera la fractura, las paredes de fractura, sino que habilita el contacto del medio poroso con agua. Y pasa eso mismo que estamos viendo. El agua ingresa en reservorios mojables al agua, que suele ser el caso de areniscas muy poco permeables, como en el caso de los reservorios Tait. Y ese ingreso de agua, que es espontáneo, ayudado por la presión de la fractura, cuando intentamos eliminar el agua nos encontramos con el mismo problema que se puede apreciar acá. Hace falta entregar energía. Ese acceso de agua se produce en toda la pared de fractura, generando una especie de sello. Es un sello capilar, así lo llamamos, que dificulta la producción de reservorios Tait. Ese es el segundo fenómeno que transforma estos reservorios en no convencionales. O sea, resumo las dos cualidades que hacen que un reservorio de gas Tait sea no convencional. Una, no hay equilibrio capilar gravitatorio. No puede haberlo porque si lo hubiera la trampa estaría llena de agua. La evidencia directa es que suelen estar sobrepresionados. Más adelante veremos que también pueden pasar por etapas de subpresión los reservorios Tait. Y muy rara vez van a estar a presión normal. O sea, lo primero es, no hay equilibrio capilar gravitatorio. Eso hace difícil definir la trampa, porque la trampa se define en función de, en los casos convencionales, de cierres de algún tipo y un nivel de referencia en la base. Acá el nivel de referencia está en cualquier lado. La forma del reservorio toma la forma de la estructura sedimentaria, del cuerpo sedimentario, y la cantidad de agua que se saca depende de la presión que se ejerce, cosa que no manejamos nosotros y es muy difícil de estimar. Vamos a ver que se puede de alguna forma. Y el segundo punto que hace que estos reservorios sean no convencionales es que la misma herramienta que usamos para estimularlos daña al reservorio, no lo daña mecánicamente. Nosotros hacemos una fractura y por más que utilicemos fluidos formulados adecuadamente para minimizar el daño capilar, es prácticamente inevitable que lo hagamos. Y el daño capilar tiene diferente intensidad de acuerdo a la calidad del medio poroso, de acuerdo al radio poral. Pero ya vimos que estamos hablando de presiones que andan en 100, 200, 300 libras, de modo tal que no es fácil remover el daño capilar. Entonces, con estos dos aditamentos,
se puede entender perfectamente por qué los reservorios estos los llamamos no convencionales. Nos enfrentamos a problemas que no son los habituales. Hay otra característica de estos reservorios. Ya mencioné dos. La sobrepresión es una, la cercanía con la roca madre, que es la fuente de presión, es otra. Bueno, también mencioné que no podemos hablar de nivel de agua libre. En realidad podemos calcular. Las matemáticas, las ecuaciones permiten calcular un nivel de agua libre. Si uno tiene una curva de presión capilar con medida en laboratorio, con el nivel de presión cero, que es el nivel de agua libre, la zona de agua irreductible, que es cuando ya el agua, por aplicar presión, no disminuye su saturación en el medio, y toda una zona de transición. Si medimos la saturación de agua del reservorio, esa curva de laboratorio nos permite calcular un nivel de agua libre asociado a esa saturación de agua. Quienes manejan curva de presión capilar entienden perfectamente lo que estoy diciendo, y si no, la imagen creo que es sencilla. Cuanto más alto subimos en la estructura, menos agua hay. Es cuestión de hacer una cuenta y ver dónde está la alimentación de agua. Pero ese es el modelo equivocado. Ese modelo asume que el agua está aportada desde un nivel de agua libre, abundante. Y acá no es el caso. Acá el agua estaba 100% inundando la trampa y la estamos sacando en un proceso que todavía no terminó, que no alcanzó el equilibrio. Entonces, tercer punto, el nivel de agua libre se puede establecer, pero resulta ser que tenemos un reservorio tight acá, otro acá, al mismo nivel, a la misma estructura, y las cuentas nos dicen que este tiene un nivel de agua libre, este tiene otro nivel de agua libre. Porque son cuentas, no es la física del desplazamiento. Estamos usando, insisto, el modelo equivocado, las ecuaciones equivocadas. Eso también hace no convencional a estos escenarios. El cálculo de reservas también es complicado porque no sabemos hasta dónde se extiende la estructura. La saturación de agua incluso a veces nos dice, se acuñó el término para estos reservorios, de saturación de agua subirreducible, por debajo del irreducible y irreductible, justamente porque las alturas no alcanzan a justificar la baja saturación de agua que encontramos. Pero es que claro, la saturación de agua no se obtuvo por diferencias de presión hidrostática entre gas y agua. Se obtuvo por presión externa, y la presión externa puede ser hasta de miles de libras. Depende de la presión a la cual fue expulsado el hidrocarburo de la roca madre. Hay otra característica que hace anómalos estos reservorios. Se habla de gradientes anómalos. En una acumulación de gas uno espera que si mide la presión en un punto y la mide en otro punto, con las herramientas adecuadas, a pozo abierto se puede hacer eso con excelentes herramientas a la actualidad, espera que entre un punto y otro la diferencia de presión corresponde a una columna de gas a la presión que está en el subsuelo. Y nos encontramos con que no, que muchas veces esos gradientes son imposibles, por decirlo de alguna forma. Tenemos un escenario de gas y de agua, donde el agua se espera que tenga una densidad de 1 o más, depende de la salinidad, y el gas debería tener una densidad de 0,2, 0,3, depende de la presión. Y encontramos gradientes de 0,5, por ejemplo. Ni gas ni agua. Más aún, encontramos diferencias de presión laterales entre un pozo y otro, que no corresponden a comunicación, porque parecerían estar a diferente presión, y sin embargo sabemos que están comunicados, estructuralmente comunicados. Bueno, ¿por qué es todo esto? Porque el gas todavía se está moviendo, se está desplazando. Si no fuera así, la trampa estaría llena de agua. O sea, la prueba contundente de que este sistema no está en equilibrio lo da la sobrepresión. Pero la sobrepresión no se alivia en tiempos humanos, sino que se está aliviando o alcanzando su equilibrio en tiempos geológicos. Y ese alivio de presión se produce hacia cualquier parte de la estructura, no a cualquiera, a la que la propia estructura fija en función de permeabilidad o capacidad de flujo. El agua se está yendo por algún lado.
Eso genera un gradiente de presión. Es la ley de Darcy. Si hay un flujo de agua a través de la estructura, por más que sea en tiempos geológicos, como las permeabilidades y las longitudes son tan largas, cuando uno se las cuenta descubre que corresponden a gradientes desde la sobrepresión del reservorio hasta la presión normal, 100, 200, 300 libras, en una extensión de cientos o miles de metros, kilómetros, que generan gradientes anómalos, así lo llamamos. No, son gradientes normales. Los llamamos anómalos porque esperamos que los gradientes a encontrar sean los mismos que las estructuras convencionales. Todo este juego de características transforma los reservorios de gas tight en reservorios no convencionales, que hacen que tengamos que utilizar herramientas diferentes de evaluación. Eso posiblemente lo veamos en próximas charlas. Por ahora quiero avanzar un poco más. Si alcanzan a ver el tubo, ¿recuerdan dónde estaba la ubicación del frente de agua? En donde lo dejamos. Más o menos habíamos cortado por acá, después lo vimos por acá y ahora ya estamos por acá. Y no hemos hecho nada. Solamente lo hemos dejado reposar. Esto va a seguir avanzando hasta que, en la medida que lo permita el abastecimiento de agua, la saturación de agua se haga uniforme dentro del sistema. Recuerdan que yo hablé de daño capilar asociado a esa película, a esa capa de agua que se forma en la pared de fractura. Cuanta más agua hay en ese espesor, incluso llega a saturaciones cercanas al 100%, el bloqueo es casi total. Si no somos capaces de remover el agua, el gas no fluye. Eso es exactamente un sello capilar, no es un sello mecánico, pero es un sello que soporta las 100, 200, 300 libras o más que genera las fuerzas capilares. Solamente si soy capaz de generar un drawdown superior a eso, soy capaz de remover esa agua. Pero fíjense que si yo saqué la fuente de agua y en una fractura, una vez terminada la fractura es lo que hacemos, y dejamos reposar el sistema, el agua difunde espontáneamente también por fuerzas capilares, no hacia afuera de la fractura, sino hacia el interior del reservorio. Y si la longitud del agua es más o menos el doble de la que era cuando suspendimos la imbibición, quiere decir que la saturación de agua pasó a la mitad. No había agua originalmente acá. Sin hacer una medición experimental, esto dejó de ser un sello capilar, porque el 50% del espacio polar está ocupado por aire en este momento. Recuerden, cuando se inundaba el sistema, que pese a que el agua entraba en el ascenso capilar, el gas salía en contracorriente. Siempre hay poros que son capaces de conducir en ese caso, y es lo que estamos viendo acá. No es sorpresa para quienes trabajan en reservorios de gas tight, cuando programadamente o accidentalmente, desde la estimulación hasta la puesta en producción, pasa un tiempo, acá fueron minutos, en los reservorios, algo que no mencioné, los fenómenos capilares son mucho más intensos pero mucho más lentos. En los reservorios llevan días, semanas o meses. Solo por el hecho de dejar cerrado un pozo hasta la puesta en producción, suele tener mayor productividad cuando se lo arranca después de ese periodo de soaking, decimos, de remojo, de reposo. ¿Por qué? Porque el agua espontáneamente permitió mitigar el daño mediante su flujo espontáneo hacia el interior del reservorio. Esto lo vamos a ver con un video adicional mostrando diferentes formas de remover el daño capilar. Por ahora creo que es suficiente para entender por qué llamamos no convencionales a los escenarios tight. Los escenarios shale, bueno, son otra cosa.